Analicemos el lenguaje corporal, expresiones y microexpresiones de Will Smith. Bienvenidos a PAM 1111. Las disculpas de Will Smith fueron sinceras. ¿Por qué publicó este video meses después de lo sucedido? ¿Cómo se siente ante la situación y ante el estar grabando estas disculpas? Estas son las preguntas que me gustaría que puedas contestar al finalizar este video. Y también te comparto el primer análisis que hice sobre el tema por si lo desconoces para que puedas entender el contexto de este análisis. Una vez dicho esto, comencemos con el análisis. Lo primero de lo que tenemos que hablar es el ambiente. Recuerden que en un análisis es muy importante considerar el ambiente porque nos está diciendo dónde o cuál es el contexto en el que se está generando esta interacción y que hay que tomar en cuenta, sobre todo cuando se trata de un ambiente controlado donde se busca proyectar cierta emoción, como es en este caso. ¿Cómo lo sabemos? Porque no estamos viendo un video que Will Smith decidió grabar, que agarró su celular, le puso a grabar y entonces ya decidió contestar, tampoco es un en vivo, no, estamos viendo luces, estamos viendo micrófonos, es un ambiente muy controlado, por lo tanto lo que se está buscando es a través del mismo ambiente proyectar ciertas emociones hacia quienes vean este video. Lo primero que podemos notar es la luz verde. El verde representa libertad, también generosidad, tranquilidad. Luego tenemos este cuadro que dice The world is sick, love is the cure. El mundo está enfermo y el amor es la cura. Entonces quieren hacer énfasis hacia el amor, hacia la libertad, hacia un nuevo inicio. También estamos viendo las fotos como de la familia. Entonces quieren ver este ambiente familiar, de amor, de generosidad, donde lo importante es este nuevo inicio. Una vez dicho esto, hay algo súper interesante que me gustaría explicarles y es cuando aparece en la pantalla la parte de que ha utilizado este tiempo para trabajar en él y para pensar, vamos a escuchar una exhalación. Esto es algo realmente innecesario porque ni siquiera estaba a cuadro, realmente es algo que se hace para lograr empatizar con la audiencia. Lo primero que buscan es demostrar ansiedad y búsqueda de tranquilidad, cómo se siente él, pero sobre todo lo que están buscando es que la audiencia sincronice su respiración con la de él. Al escuchar esta exhalación, inconscientemente uno quiere empatizar y sincronizarlo, y esto abre el canal de comunicación y además te da apertura a aceptar más lo que está diciendo. Luego se sienta y comienza a frotarse las manos. El frotarse las manos palma a palma nos indica que algo bueno se viene, es el estar a la expectativa, pero también es un apaciguador, ya que al hacer fricción generamos calor que genera esta satisfacción y también en la búsqueda de tranquilizarte. Por lo tanto, desde aquí estamos viendo que sí hay cierta expectativa, pero también cierta ansiedad y una necesidad de protegerse. Vemos cómo su postura está generando una barrera y cómo además la posición en que están sus manos y cómo recarga con sus brazos nos indica esta búsqueda de protección. Pero luego entrelaza sus manos indicándonos una actitud negativa reprimida, además de ansiedad y nerviosismo. Vemos que la toma cambia y dejamos de ver el perfil de Will a verlo de frente. Lo importante de esto es tomar en cuenta la producción que está atrás de este video. Y ojo, el que haya una producción no quiere decir que sea algo malo, pero sí nos indica que es un video muy controlado y donde están cuidando cada detalle. Entonces, hasta este momento tenemos claro que la producción ha buscado abrir el canal de comunicación y de aceptación de la audiencia a través de los estímulos visuales y auditivos. Pero además de eso, también buscan que esta entrevista se vea espontánea, aunque realmente no lo sea así. ¿Por qué? Por eso mismo está leyendo y contestando las preguntas como tipo entrevista, para que se vea mucho más relajado y también para que se vea como una entrevista más espontánea, como si realmente no supiera qué es lo que va a contestar. Pero por todos los estímulos y por todo lo controlado que hemos visto que está en el ambiente, sabemos que este no es el caso. Simplemente es algo que tenemos que tomar en cuenta. Why didn't you apologize to Chris in your acceptance speech?
Se prepara para leer la primera pregunta y podemos notar cómo aspira por la nariz. Este es un mecanismo de defensa, pero también nos está indicando que hay ansiedad. Después vamos a poder ver cómo su boca succiona ligeramente sus carrillos y traga. Esto nos está indicando que hay mayor producción de saliva por ansiedad y por nerviosismo. Además, el que haga esto con su boca es un pacificador. Le preguntan que por qué no se disculpó con Chris Rock al momento de dar su discurso de aceptación. Recuerden que Will Smith es un gran actor, por lo tanto esto es algo que tenemos que considerar. También el hecho de que sea un video tan controlado, producido y premeditado que buscan que se vea más espontáneo de lo que realmente es, nos hace poner todavía mayor atención y un foco rojo en este aspecto para poder distinguir las emociones y las expresiones genuinas de Will Smith de cuando pueda utilizar sus habilidades como actor. Entonces, más que nada, este es un paréntesis para que recuerden que hay que prestar mayor atención y poder encontrar esos momentos que puedan delatar. Dicho esto, lo primero que podemos notar cuando Will Smith va a contestar la pregunta es la forma en que aprieta sus labios. Vean cómo genera esta presión en el centro de sus labios como si fuera a dar un beso. Esta se conoce como la unidad de acción 18 y nos indica escepticismo. Lo importante aquí es porque está demostrando con sus expresiones escepticismo de lo que él mismo va a decir, de la respuesta que él va a dar. Después de eso vamos a ver cómo comienza a mover su boca, pero no emite ningún sonido, ninguna palabra, indicándonos que está buscando las palabras o como si estuviera pensando la respuesta y no encontrara cómo expresarse. Lo que llama mi atención aquí es que, como hemos visto, es un video muy controlado, no es algo espontáneo, lo que nos indica que seguramente sabía qué preguntas había y qué es lo que iba a contestar. Entonces, el hecho de que esté moviendo la boca para demostrar que está buscando las palabras es un foco rojo que nos puede hacer dudar de esta expresión si realmente es genuina. Why didn't you apologize to Chris in your acceptance speech? Contesta que estaba alterado y que todo estaba borroso. Cuando menciona eso vamos a notar cómo se endereza y además eleva sus hombros, indicándonos que se siente incómodo y que busca restarle importancia. Pero vean también esta expresión. Esta es una expresión de desagrado y lo podemos saber porque eleva su labio superior generando también una ligera contracción en el surco nasolabial y además se pronuncia el surco nasogeniano. I was fogged out by that point. It's all fuzzy. It's all fuzzy. Pero esto llama mi atención y es que noten cómo genera una sonrisa ligeramente asimétrica. Vean cómo eleva más esta comisura. Esta se conoce como Dopping Delight y es la sonrisa de satisfacción o de no arrepentimiento. He's not ready to talk, and when he is, he will reach out. Luego menciona que Chris no está listo para hablar y cuando lo hace lleva su mano hacia su boca y baja su mirada, indicándonos una búsqueda de tranquilizarse y el estar conectando con sentimientos. Aquí vemos mayor conexión emocional y coherencia. Y llega este momento clave en el análisis. Como les mencioné, es muy importante saber el por qué, cuál es la finalidad de este video, sobre todo meses después y entendiendo que no ha habido un cambio en la interacción porque ni siquiera Chris ha accedido a hablar porque no está listo. Entonces, ¿cuál es el fin? Sería una disculpa pública. Pero entonces, ¿por qué justamente cuando menciona Chris te pido una disculpa, vemos que le cuesta decirlo y de hecho aprieta sus labios, lo que nos indica retención, ya sea retención de emociones o retención de información. Entonces, esto es algo importante que también hay que considerar. So I will say to you, Chris, I apologize to you. Y después de hacer esta disculpa donde vemos esta retención, vemos esta expresión de enojo y frustración. Vean cómo aprieta su mandíbula apretando hasta sus dientes, dilata sus fosas nasales, empuja su mandíbula hacia adelante, se genera una contracción en sus párpados inferiores, por lo tanto vemos esta retención y enojo.
Y luego de manera inmediata cambia su expresión y pasa de esa expresión de enojo a esta expresión donde está sonriendo, elevando sus cejas, indicándonos asombro y también énfasis. Vemos cómo lleva su mano hacia afuera. Este es un movimiento centrífugo, algo que tiene mucha coherencia con una disculpa, ya que una disculpa con movimientos centrípetos nos quiere decir que la persona se está disculpando más por su beneficio o hacia esa misma persona que hacia los demás, cosa que no es lo que está pasando con Will. Will tiene coherencia al estar utilizando sus movimientos hacia afuera. Apologize to you. Pero cuando termina la disculpa, pasa la lengua por sus labios, indicándonos ansiedad, pero también el estar cuidando lo que dice. To you, my behavior. Luego hay coherencia porque menciona que su conducta fue inaceptable y que está ahí cuando Chris quiere hablar y asiente, indicando sincronía. And I'm here whenever you're ready to talk. Luego notamos cómo comienza a acariciar su mano con su dedo, indicándonos que busca calmarse y tranquilizarse. Es un apaciguador y el contacto piel con piel para poder calmar su ansiedad o el nerviosismo que siente en el momento. And I'm here whenever you're ready to talk. También hay coherencia cuando le pide una disculpa a la mamá de Chris porque podemos ver cómo cierra los ojos. Esto lo hace como una barrera para aislarse del momento, pero también para poder recrear visualmente este momento, y de hecho por eso está utilizando ilustradores, ya que sus manos es una forma o un recurso para aportar a su discurso. I want to apologize to Chris's mother. I saw an interview that Chris's mother did, and you know, that was one of the things about that moment. I just didn't realize. Menciona que probablemente es algo irreparable y podemos ver cómo lleva sus labios hacia el interior de su boca. Esto nos está indicando conflicto interno, pero también nos indica autocensura. Es el típico morderse la lengua, como si él mismo estuviera callando algo que quisiera decir. This is probably irreparable. Luego es muy interesante ya que menciona que estuvo los últimos 3 meses reflexionando sobre lo sucedido y notamos esta expresión. Esta es una expresión compuesta donde podemos ver la unidad de acción 1 y la unidad de acción 4 y nos indica que hay fuertes emociones contrarias. Esta expresión nos indica un conflicto interno y fuertes emociones de contrariedad, que nos indica que hay tristeza y también hay enojo al mismo tiempo. Vemos rabia y tristeza. I spent the last 3 months replaying and understanding the nuances and the complexities of what happened. Después dice que no hay forma de decir que su forma de actuar fue correcta, y cuando menciona eso vemos cómo utiliza su mano para enfatizar, pero lo que realmente está haciendo es alejarse. Por lo tanto, él mismo se está alejando de la situación o de lo que él mismo está diciendo. There is no part of me that thinks that was the right way to behave. Y lo confirmamos porque cierra los ojos. Esto se conoce como AD45 y es una barrera. Por lo tanto, busca aislarse del momento. To behave in that moment. There's no part of me. Pero luego llega este gran foco rojo y es que menciona que no hay una parte de él que crea que fue una forma óptima de actuar. Y cuando menciona eso vemos esta expresión. Vean cómo está conteniendo y reprimiendo una sonrisa. There's no part of me that thinks that's the optimal way. Después contesta la pregunta donde le dicen que sí, después de que Jada puso los ojos en blanco, volteó y le dijo que hiciera algo, a lo que él responde que no. Lo interesante es que durante esta contestación a este momento, en todo momento lo vamos a ver reteniendo una risa, una sonrisa y además una sonrisa asimétrica nuevamente. No. It's like, you know, I made a choice on my own. From my own experiences. Cuando se disculpa con sus colegas y con sus compañeros nominados, podemos ver que hay mayor coherencia, ya que nuevamente baja su mirada indicándonos conexión con sentimientos y también vemos cómo aprieta ligeramente su mandíbula indicándonos molestia. Por lo tanto, estamos viendo signos de pena y molestia.
Luego sucede algo que también me parece muy interesante y es cuando comienza a hablar de decepcionar. Él contesta esta pregunta de cómo decepcionar es su mayor trauma y podemos notar cómo nuevamente cierra los ojos. Esta es otra vez una barrera porque hay un deseo inconsciente a bloquear eso. Aquí hay coherencia y si es algo que le duele. So there's two things. One, disappointing people is my central trauma. Dice que odia decepcionar a las personas y podemos notar esta expresión de disgusto y desagrado, indicándonos esa coherencia. Realmente sí es algo que le molesta o que le disgusta. I hate when I let people down. Aquí podemos notar cómo sigue presente esta emoción y esta expresión de disgusto y desagrado. Vean cómo eleva su labio superior y cómo genera esta contracción en sus cejas. So it hurts. De todo el video, este es el momento donde lo podemos notar mucho más afectado y vulnerable cuando habla de decepcionar a las personas. Vean cómo nuevamente tiene los ojos cerrados generando esta barrera, cómo sus brazos están completamente pegados hacia él. Este es un signo de búsqueda de protección y de contención, como si él mismo buscara tranquilizarse y decirse que todo va a estar bien. Entonces esto es algo que sí le afecta y de hecho lo menciona, dice que es lo que más le afecta psicológicamente y vemos coherencia. It hurts me psychologically and emotionally to know I didn't live up to people's image and impression of me. Como podrán ver, hay momentos donde hay mayor coherencia y otros donde hay incoherencia o focos rojos. Ustedes díganme qué opinan y eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden de darle like, comentar, compartir. Pero recuerden también suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video. Y sin más por el momento, nos vemos en un próximo análisis. Bye.